predicáis, los que generalmente los jueves predicáis y los domingos, yo no sé si os pasa, pero muchas veces confeccionamos nuestra predicación con nuestro argot, con nuestra manera de hablar de creyentes. Pero claro, muchas veces en nuestras reuniones no hay personas que no son creyentes, que no tienen nuestro argot, o nuestra forma de hablar, ¿no? Entonces, claro, es difícil muchas veces comunicar. Hay que intentar ser buenos comunicadores. Y en esta mañana voy a intentar ser un buen comunicador con la ayuda del Señor y con vuestra ayuda también. Para ello vamos a leer una porción que encontramos en el libro de Números. Es el cuarto libro, empezando por el libro de Génesis. Viene Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Cuarto libro, capítulo 25, versículos del 1 al 8. Y vamos a leer. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor, delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amén. Me gustaría que ahora lo leyerais vosotros y que cada uno de vosotros pensara qué es lo que está leyendo. ¿Vale? Nos tomamos un poquito. Quiero que llegues a la conclusión de qué es lo que piensas de lo que estás leyendo. Versículo 2. 2. Ese es el 3. Ah, vale, perdona. 3. Versículo 4. 5. 6. 7. 8. Y déjalo puesto esto, por favor. Bien. Me gustaría que tú mismo, con lo que has leído, sacaras una conclusión. No quiero que me digas lo que piensas de lo que has leído, pero que pienses qué es lo que te ha dicho lo que acabas de leer. Hace años me quedé muy sorprendido cuando un hermano me vino hablando de estos versículos que tú y yo estamos leído en esta mañana. Me transmitió cuál era su pensamiento, que crueles eran los hombres, que cruel era el Dios del Antiguo Testamento, que Dios tan diferente el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento parecía un Dios cruel, en cambio el Dios del Nuevo Testamento es un Dios todo amoroso. Yo no sé lo que has pensado, pero quiero decirte que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios santo, un Dios misericordioso.
Y si tal vez has podido llegar a pensar que qué crueldad, que qué fanatismo, que qué demencia, no estás haciendo un juicio real de lo que ha pasado en esta situación. Y creo que ni tan siquiera, fíjate lo que te voy a decir, ni tan siquiera a lo mejor llegas a conocer a Dios. Y ahora voy a intentar desarrollar todo esto que hemos leído para que te des en cuenta, para que puedas llegar a tener conclusiones justas, conclusiones basadas en la palabra de Dios. Y no podemos juzgar a la ligera por lo que leemos muchas veces, sino que tenemos que analizar todo el contexto, todo lo que está pasando, toda esta situación que muchas veces tú y yo juzgamos muy a la ligera, pero que tiene trasfondos terribles dentro del pueblo de Dios. Y lo primero que nos teníamos que preguntar al leer esta porción es ¿qué está haciendo Israel? Y si nos acordamos de la película Los 10 Mandamientos, casi todos hemos visto esa película Los 10 Mandamientos, ¿no? Preciosa, la de Charles Heston, no la otra no vale nada. El pueblo, vemos que había salido de Egipto y que la mano de Dios había obrado vez tras vez en el pueblo de Israel, ayudándolos, bendiciéndoles con las plagas, con el mar abriéndose. Cuando tenían hambre, Dios envía el maná. Cuando no tienen agua que beber, Dios hace que de una fuente, de una piedra, salga agua potable para que puedan. Cuando llegan a un sitio y el agua no se puede beber, Dios sana el agua. Cuando dicen, estamos hartos de comer maná, queremos chicha, queremos comida, Dios envía codornices. Y el Señor dice, hasta que le salga por las narices. Caray. Han visto el poder de Dios, la misericordia de Dios, como tú y yo. A lo largo de nuestra vida, piensa esto, a lo largo de nuestra vida, desde que hemos sido unos niños, hemos visto la misericordia de Dios, aún a lo mejor sin entender nada, aún sin saber muchas cosas, pero hemos podido ver la misericordia de Dios. En tu vida, en mi vida, estoy seguro que la hemos visto. Y la verdad es que el pueblo sale de Egipto con un brazo poderoso, nos dice la palabra de Dios. Y en un momento dado hay reyes de la tierra de Moab que se juntan porque quieren acabar, exterminar al pueblo de Dios. Porque no quieren que el pueblo de Dios pueda continuar hacia adelante. Y la verdad es que yo creo que todos recordáis a un profeta que iba en una burra, la burra de Balaán, ¿verdad? Conocéis todas esas historias, si no os la invito a que las conozcáis, a que leáis la Biblia y que la busquéis. Y la verdad es que ese hombre intenta maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no se lo permite. Dios sale a su encuentro y no lo permite. Pero claro, pasa aquí una cosa que muchas veces cuando el enemigo o tú quieres utilizar a Dios para hacer una cosa, para que tú puedas hacer cualquier cosa, yo creo que nosotros cuando pedimos no podemos pedir cualquier cosa, tenemos que pedir siempre conforme a la voluntad de Dios, siempre para bendición nuestra, de los hijos de Dios. Y aquí Balaam lo que intenta es maldecir a Dios, utilizar a Dios, al Dios verdadero, para que Dios destruya al pueblo de Dios. Una incongruencia. Y no lo consigue. Y cuando el enemigo frontalmente no te puede vencer, va a intentar rodearte. Y va a intentar franquear cualquier posición fuerte de nuestra vida para debilitarnos y para hacernos daños. Aquí están a la entrada de la tierra prometida. Están a la entrada. Y fijaos, os he dicho que el pueblo de Israel sale con mano fuerte, con mano poderosa, viendo milagros, prodigios, maravillas. Se han peleado entre ellos, pero las características de este pueblo: se han peleado entre ellos, se han criticado, han murmurado, quieren abandonar a Dios. Y viendo las maravillas de Dios, siguen andando en su carne. Y ahora el pueblo empieza a pecar, llevado, seducido por lo que un profeta
que intentando maldecir al pueblo de Israel no pudo. Y sabéis, nuestro enemigo es un enemigo sutil. Es un enemigo que no va a venir a atacarnos de frente, como es este el caso, sino que va a intentar emplear la sutileza, va a intentar de una manera sibilina darte aquello que más te gusta. Pero ¿sabes? Pero que también es pecado. Y atacó al pueblo por sus propias concupiscencias. Claro, esta palabra es rara. Si alguien sabe lo que significa, le invito a que venga aquí. Yo tenía que buscarlo en el diccionario, yo lo voy a leer, no cabe. Dice, concupiscencia, apetito y deseo de los bienes terrenos. Ostras, yo pensaba que era otra cosa. No queda ahí, hay más. Apetito desordenado de los placeres deshonestos. Ahí sí que nos dan el clavo, ¿eh? Claro, apetito y deseo de los bienes terrenos, bueno, eso... Pero cuando nos está hablando apetito desordenado de placeres deshonestos, ya nos está tocando a casi todos, por no decir a todos. Y es que cuando el enemigo ve una debilidad en nuestra vida, va corriendo para atacar, va corriendo. Pero ¿sabes? Pero pasa una cosa, que entonces cuando sentimos esos ataques, generalmente acudimos a Dios. Y le pedimos fortaleza, y le pedimos que nos ayude a vencer las pruebas, las tentaciones. Y cuando empezamos a vencer, y donde la luz empieza a reinar de Dios, ya el enemigo no puede hacernos más daño, porque empieza a reinar la luz de Dios. Y entonces nos hacemos fuerte en un aspecto o terreno de nuestra vida. Pero ¿sabes? Entonces el enemigo ve otra pequeña debilidad, y va ahí. Y es una rueda, y empezamos a ser fuertes en esa porque acudimos a Dios, porque es lo que tenemos que hacer, acudir a Dios para pedir fortaleza, para pedir sabiduría, no inteligencia, sabiduría, la sabiduría que viene de los cielos, no la sabiduría humana. Pedir esa sabiduría de Dios que nos hace sabios para entender lo que está pasando en nuestras vidas. Y la verdad es que entonces otra vez empezamos a que la luz de Dios empiece a reinar en nuestras vidas. Y así es una cadena. Y a lo mejor aquello primero en lo que la luz de Dios reinaba empieza a debilitarse. Poco a poco. No le prestamos tanta atención, no le prestamos tanto cuidado, porque cuando empezamos a ser fuertes, gracias a la soberanía y el poder de Dios, tenemos que cuidar de donde somos débiles. Porque no podemos descuidar de donde somos débiles, porque es el enemigo donde nos va a intentar zarandear. Y entonces empieza otra vez la cadena, y es una lucha, hermanos. Pero ¿sabéis una cosa? Jesús ya ha vencido en la cruz del Calvario. A nosotros solo nos queda resistir, aguantar y andar agradando a Jesús. No agradándonos a nosotros, agradando a Jesús. Porque cuando nos agradamos a nosotros mismos, entonces tantas veces nuestro orgullo sale, tenemos envidia, tenemos celos, nos airamos, precisamos reconocimiento de las personas. Muchas veces salen las partes sensuales más fuertes o más escondidas que puedan haber en nuestra vida, nos creemos autosuficientes y empezamos muchas veces a desobedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Y otra vez el enemigo empieza a atacarnos y atacarnos y atacarnos. ¿Dónde estaba el pueblo? Estaba en Sitín, pero no estaba haciendo sus obligaciones, no estaba haciendo los preparativos para entrar en la tierra prometida. Y cuando nosotros no estamos haciendo nuestros preparativos para andar en santidad, para buscar más de la presencia de Dios, estamos parados, estamos estacionados y somos fácil presa del enemigo. Y fueron invitados a Valpeor, un monte donde
fueron invitados a Peor, que es un monte en donde se hacía culto a un dios llamado Baal Peor. Y me gustaría comunicaros lo que significa Baal Peor. Significa Señor de Peor. Señor de Peor. Pero vamos a intentar desglosar. Es que había muchos Baales, muchos dioses que se llamaban así, Señor de Peor. Vamos a intentar desglosar. Baal significa amo, dueño. Era el dios de las cosechas, el dios de los rebaños, el dios de la fecundidad. Sus cultos eran ritos lascivos, ritos sensuales, se autotorturaban y hacían sacrificios de niños pequeños. Este era el dios que adoraban. Y Peor significa abertura. Y como he dicho, era el monte donde se adoraba a este dios Baal. En sí nos está diciendo que era el dios de ese monte y de todos aquellos que allí estaban para adorar con sus vidas, con sus ritos a este dios. Y es como si nos dijeran, ¿no? Es el dios que hace que te deslices fácilmente por las aberturas que muchas veces tú y yo tenemos en nuestras vidas, por lo permisivo que muchas veces tú y yo somos, y nos deslizamos y no hacemos entonces la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad, o simplemente nos dejamos llevar. Y llegó este Dios a ser amo y Señor de esta abertura. Y eso pasa en nosotros cuando consentimos el pecado, cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos arrastrar. El enemigo empieza a ser el Señor de nuestras vidas. Pero el Señor de nuestras vidas tiene que ser Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de los que aquí estamos en esta mañana. Él tiene que ser el único Dios de nuestras vidas. ¿Sabéis una cosa? Yo veo lo que aquí estaba pasando, y es que al estar Israel en un momento rodeado de gente, estaba siendo presionado. Al igual que tú y yo, estamos rodeados de muchas personas, rodeados de familiares, rodeados de amigos, rodeados de compañeros de colegio, rodeados de compañeros de trabajo, y a veces su influencia, su presión a que seamos uno más como ellos es tanta. Porque tú y yo no tenemos que ser como ellos. Tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que llegar a tener, como se decía de David, un corazón conforme al de Dios. Y la verdad es que tenemos en nuestro tiempo tanta presión, tanta influencia en el trabajo, en la sociedad y sobre todo en nuestras casas y en nuestro tiempo de ocio. La televisión, y en un periodo de 5 años más o menos, las redes sociales, como muchas veces he comentado, marcan la forma de vivir de personas enteras. Y las redes sociales son un enganche en el cual nos quitan tiempo para dedicárselo a Dios. ¿A ti no te pasa? ¿Solo me pasa a mí eso? ¿O también te pasa? También te pasa, ¿verdad? Menos mal que somos francos y no somos hipócritas. Porque es que yo creo que la iglesia tiene que ser franca siempre. Y muchas veces hasta con un juego que me meto yo y es para agilizar la mente, pero te engancha y te engancha y te engancha, y has perdido un cuarto de hora, has perdido 20 minutos o 3 horas, no es mi caso porque no tengo ese tiempo disponible, pero sí perder 5 o 10 minutos, que esos 5 o 10 minutos los puedes dedicar a parar, a hacer un parón y en establecer comunión con Dios. Y yo me pregunto, ¿qué tendría más provecho? ¿El seguir con nuestras redes sociales o con nuestras cosas, o nuestro WhatsApp o Instagram o LinkedIn o lo que sea? ¿O parar 5 o 10 minutos y decir gracias, Señor, por ser un hijo tuyo, por guardarme, por bendecirme, por bendecir a mi familia, por bendecir a mis hermanos? ¿No queréis que eso trae más bendición? Ojalá lo pudiéramos poner todos en práctica, ¿verdad?
Cuando este mundo no puede hacernos daño con un ataque directo, intenta neutralizarnos. Como aquí no pudo Moab de una manera directa atacar ni con ejércitos ni con nada a Israel, lo intenta neutralizar. Intenta que el pueblo de Dios absorba las maneras y formas que ellos tienen. Y en nuestra sociedad está pasando lo mismo. Intenta que absorbamos la manera de pensar, sus prácticas. ¿O no lo está haciendo? Y en los colegios, si es que se lo estamos viendo, intentan adoctrinar a nuestros hijos, intentan adoctrinar a nuestros adolescentes. Estamos en un mundo muy hostil en el cual necesitamos la ayuda de Dios en cada momento. Y con el pretexto de la paz, invitan a Israel a hacer sacrificios a sus dioses y a participar de ellos. Es una ley de la venta. Los que habéis sido comerciales o vendedores, sabéis que para poder hacer una buena venta, mira, toca, y cuando miras, tocas y pruebas, empiezas a desear. Y esto el enemigo lo sabe muy bien. Él nos dice, mira, toca, prueba, y ya estás. Y ya estamos perdidos. ¿O no? Claro que sí. Si es que es el mejor de los vendedores. Pero para lo malo. Aquí les invitan a comer manjares, a beber buen vino. Son invitados por mujeres bellas, hermosas, y a practicar relaciones sexuales con ellas. ¿Cómo no van a caer el pueblo de Israel? ¿Saldríamos corriendo como Josué? No salieron corriendo como José. Fueron seducidos. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Somos seducidos por aquello que más nos gusta. Qué cuidado tenemos que tener, porque todos somos seducidos constantemente por este mundo tan aberrante. Y ellos, en vez de mantenerse fieles a la ley de Dios, de mantenerse fieles a Dios, lo que hacen es dejarse llevar. Y no hay nada peor que dejarse llevar. Porque Adán fue lo que hizo, se dejó llevar por Eva, en vez de decirle, no, 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 Eva, no. Se dejó llevar, y así estamos todos, desde la caída, que necesitábamos a ese nuevo Adán, a Jesucristo, que vino a buscarnos a todos los que aquí estamos. Y si no eres un hijo de Dios, te invito en esta mañana a que busques a ese Jesús del cual hablamos en esta mañana. Hermanos, no nos engañemos, el pecado siempre, siempre, siempre está disfrazado de hermosura y belleza, de prosperidad y fantasía. Pero el fin del pecado es apartarnos de Dios, y es amargo. Y tú puedes pensar, bueno, pero es que yo soy un creyente genuino, lleno del poder de Dios. Y puedes pensar, eso a mí no me pasaría. O esas no son mis debilidades. Y a veces tú puedes pensar, pero es que a mí el enemigo no me puede seducir por eso. Nos va a seducir, a lo mejor no por eso, pero por aquello que más te guste, para hacerte tropezar, para hacerte caer, para hacerte alejar de Dios. Y te crees fuerte en el Señor, tal vez por los años que llevas de convertido, tal vez por los años de experiencia en los caminos del Señor. Quiero decirte una cosa, si te crees que estás fuerte por todo eso, quiero decirte que estás perdido, que vas a caer ya mismo, antes de que salgas de aquí. Y te digo por qué, porque la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensas estar firme? Piensa en no caer. Sigue firme, pero no caigas, porque es fácil caer. Y fíjate lo que
Creo que el Señor nos dice a todos en esta mañana, dice por Jeremías 15, 19, os lo invito a que os lo apropiéis y que ojalá llegue a ser un lema en tu vida y en mi vida. Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si me entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén. Qué versículo tan maravilloso. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es el mensaje que Dios tiene para darnos en esta mañana a todos nosotros. Que no nos convirtamos a la generación en la que estamos viviendo, que no nos sometamos a la generación en la que vivimos, sino que nos sometamos al escrutinio de la palabra de Dios, que nos sometamos a Dios Todopoderoso, porque la iglesia de Cristo, si tú eres la iglesia de Cristo, si yo soy la iglesia, si somos la esposa de Jesucristo, vamos en contracorriente de este mundo. ¿Lo sabes? ¿Sí? Ahora ya lo sabes, vas en contracorriente de este mundo. Si te llamas un servidor de Cristo, si te llamas un hijo de Dios, vas en contra de la corriente de este mundo, porque amas las cosas de Dios y aborreces las cosas que son pecado. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ellos estaban a la entrada de la tierra prometida. Nosotros estamos a la entrada de la tierra prometida. Estamos a la entrada de estar con el Señor y estar con Él por la eternidad. Ya sea que muramos, ya sea que su iglesia sea llevada a los cielos, estamos a la entrada. Podemos verla ya, desgustarla desde lejos, vivir, gozándonos, alegrándonos en que tenemos esa entrada a la tierra prometida. ¿No es maravilloso? Tan solo tenemos que vivir en santidad, agradando a Dios. Muchas veces he oído a creyentes decir, es que no puedo, es que dice la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos acercamos a Cristo, Él va a ser nuestras fuerzas. Si nos llenamos de Dios, Él va a ser nuestra fortaleza. Si nos llenamos de la palabra de Dios, Él va a ser nuestra fortaleza. Si nos llenamos de la televisión, si nos llenamos de Facebook, si nos llenamos de Instagram, si nos llenamos de conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, con la gente de este mundo, vamos a estar llenos de otras cosas. Pero si nos llenamos de Dios, vamos a estar llenos de Dios. Y eso es lo que nos interesa como hijos de Dios. No vivir una vida mediocre, vivir una vida responsable delante de la presencia de Dios. Y aquí yo creo que en este pasaje hay un llamado de atención muy grande a los que lideramos la iglesia, a los que somos responsables del estado espiritual de una congregación. Aquí vemos que hay un castigo para los príncipes, porque ellos eran responsables de cada una de las tribus del pueblo de Israel, 12 tribus, 12 príncipes que habían, a más de jueces, a más de sacerdotes, responsables del buen estado del pueblo de Israel. Y aquí lo que se nos dice es que van a ser ahorcados, van a ser muertos. Y no tan solo ellos, sino todos aquellos que se han corrompido y han pecado delante del pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo. Aunque el liderazgo de esta iglesia estuviera corrompido, estuviera mal, eso no te puede justificar, ni me puede justificar a mí, para hacer lo correcto delante de Dios. Porque aquí lo que vemos es que hay una persona que hace lo correcto delante de Dios. No nos justifica a ninguno para dejarnos llevar por el pecado. Muchas veces vemos cosas raras en las congregaciones, bueno, cosas normales, la carne, y empieza a haber divisiones, empieza a haber malos rollos. Bueno, ya sabéis lo que muchas veces pasa, porque somos humanos, ¿no? Pero si no denunciamos el pecado, estamos perdidos. Porque el pecado se reproduce y contamina a toda la iglesia.
y tenemos que atajarlo de golpe, como aquí se ataja. Si no, traerá pérdida en cada uno de los que formamos parte de cualquier comunidad. Mira, es tan serio el liderar que por el pecado de todos esos hombres mueren 24.000 personas por dejarse seducir por el pecado. Y es que el pecado, hermanos, nos aleja de Dios, nos hace insensibles ante las cosas de Dios y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y por nuestra carne. Es que nos seduce de una manera tan brutal que nos hace ciegos a las cosas de Dios. El pecado nos hace perder la cordura y la razón. Nos seduce hasta hacer cosas que jamás haríamos estando cuerdos. Se dice que hay muchos locos en el manicomio, pero también hay muchos cristianos que están locos cuando se dejan seducir por el pecado, cuando se dejan arrastrar. Y es que el pecado de Balaam era adaptación a las costumbres, la seducción por lo incorrecto. Vienen de fuera, intentan adaptar al pueblo de Israel y pasa lo mismo en la iglesia. El pecado viene de fuera intentando adaptar a la iglesia a este mundo. La iglesia no se puede adaptar. No sé, si no te gusta lo que te digo, búscate otra congregación. Hay muchas, hay 3 o 4 más. Pero te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no se puede adaptar a las formas y costumbres de este mundo. La iglesia se adapta a la palabra de Dios. Y no hay otra. Qué cuidado tan grande tenemos que tener todos nosotros, de verdad. Por eso insto, por favor, orar por mi mujer, por mí, orar por los ancianos, orar por el consejo de iglesia, oremos unos por otros, porque es tan fácil meter la pata, es tan fácil dejarnos seducir por las formas de este mundo y meter el mundo en la iglesia y alejar la palabra de Dios de la iglesia. Es tan fácil. Pero la palabra de Dios tiene que ser el rey de la iglesia, tiene que marcar las normas y la acción de la iglesia en cada momento. Me gustaría, para ir acabando, mirar a un hombre de Dios, un hombre llamado Finnes, que en un momento a lo mejor cuando tú leíste esta porción te chocó, como a aquel hermano que me dijo, es que atravesó a 2 personas con una lanza. Pues bien, pues ojalá le hubiese pateado la cabeza. Perdonadme que sea así de brusco, pero es que con el pecado no se puede jugar. Y es que lo que aquí pasó fue algo terrible. El pueblo que estaba pecando, hay un juicio de parte de Dios y viene el más chulo de todos con una para fornicar delante de todo el pueblo de Israel. No sé si os imagináis eso, pero Moisés se quedó sin saber qué decir. Aarón no sabe qué decir y muchas veces nos pasa eso. A los líderes, que pasan cosas en la iglesia que no sabemos cómo reaccionar. Pero si tú sabes cómo reaccionar como Finnes, reacciona como Finnes, porque Dios te va a bendecir. Amén. Hermanos, hay que reaccionar como Dios quiere. ¿Sabéis una cosa maravillosa? Es que el sacerdocio de Finnes fue un sacerdocio eterno, o sea, que no fue cortado del pueblo de Israel, porque Dios, por la actitud de un hombre, lo bendijo para siempre. Qué increíble es cuando obedecemos a Dios y su bendición bendice nuestras vidas mucho más allá, ¿verdad? Miro a este hombre y me habla de la santidad. Y cuando hablamos de santidad, muchas veces pensamos, bueno, es que hay que leer mucho la palabra, hay que pasar muchos días orando, ayunando. No sé, yo cuando alguien me viene y dice, he estado ayunando 20 días y orando. No sé si alguna vez te ha pasado esto y me quedo yo así como diciendo. Pero sabes, tendríamos que decirle, bueno, pero ¿sabes que estás siendo un orgulloso? Porque la palabra de Dios dice que no se entera lo que hace tu mano derecha de la izquierda. Y si estás ayunando, lo haces para Dios.
para que Dios sea glorificado, no para exaltar tu vida. Yo he ayunado un día, pero te lo estoy diciendo a ti, no te lo digo, no se lo he dicho a nadie. Yo a lo mejor he ayunado 40 días. No, que va a querer. Pero no es así, hermanos. Es que la iglesia está llena de fantasmas, de verdad. Está llena de fantasmas. Y en la iglesia necesitamos gente espiritual. La gente espiritual no blasona, no habla de lo que hace. El que es espiritual actúa de verdad delante de Dios. No busca el reconocimiento de hombre, no busca el reconocimiento de iglesia, no busca el reconocimiento de un pastor o de unos líderes. Busca tan solo el reconocimiento de Dios. El andar en santidad es andar agradando a Dios, ni más ni menos. El agradar a Dios te llevará a leer la palabra de Dios. El agradar a Dios te llevará a intentar buscar tiempo delante de la presencia de Dios. El agradar a Dios, cuando venga el pecado, pedirás auxilio y fuerzas al Señor, porque sabes que eres tan débil que puedes caer. Y pedirás ayuda al Señor. La santidad es que el Señor, cuando nos mira, se pueda sonreír y decir: este siervo, esta sierva es como Job, un siervo fiel. ¿O no te gustaría que Jesús dijera eso de ti? Claro que sí. Es una separación progresiva de las conductas que quieren marcar nuestra manera de ser. A lo largo de nuestra vida hemos empezado una carrera en la cual tenemos que acabar más pareciéndonos a Cristo. Miro a este hombre y me habla del celo por las cosas de Dios, y ese celo tiene que pasar por encima de todo. Tan solo tenemos que agradar a Dios. Ese celo que tuvimos cuando nos convertimos al Señor, ese primer amor de desear estar por las cosas de Dios, de desear cambiar este mundo, de desear que la gloria de Dios, que el reino de los cielos baje a la tierra por medio de cualquier cosa, de una ayuda, de cantar, de servir, de cualquier cosa, pero que Dios fuera glorificado en nuestras vidas. Celo por las cosas de Dios, celo por hacer bien las cosas. Lo hemos perdido, y si lo hemos perdido tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a tener celo por ti. No quiero ser un religioso, no quiero. No quiero venir a estas cuatro paredes porque me encuentro mejor que en otros sitios. No quiero venir por eso. Quiero venir porque deseo adorar y bendecir el nombre de Dios. Porque deseo congregarme con los hermanos. Porque necesito relacionarme contigo y con los hermanos. Y en mis tiempos libres, en mi casa, quiero relacionarme contigo. Porque te necesito, Señor. En esos momentos en los que nos dice la palabra que el pueblo estaba llorando por la desfachatez, por la tolerancia de los príncipes de Israel, mientras todos compungidos lloraban, uno de esos príncipes pasa por encima de toda autoridad. No tan solo la autoridad de Moisés, sino algo peor. Pasa por la autoridad de Dios. Es como si cuestionara quién es Moisés, aquel que está guiando al pueblo. Es como si cuestionara quién es Dios. Es como decir: lo que tenéis ahora no va conmigo. Es un insulto ante los ojos de Dios. Y me asombra que muchas veces nos pasa a los que estamos al frente, que pasan cosas y no sabemos cómo responder, ¿no? Porque veo a Moisés que no actúa. Es como si se quedara de piedra ante la desfachatez de esta persona. Pero sigo viendo a ese hombre de Dios, a Finnes, el cual se levanta con un celo que consumía su vida. Un celo por agradar a Dios, un celo por las cosas de Dios. Esto es un hombre de Dios, a lo cual estamos invitados tú y yo, a ser hombres y mujeres de Dios. Mira, esta predicación la he titulado Un hombre de Dios, porque tenemos que querer ser un hombre y una mujer de Dios.
con un celo que se consume por agradar a Dios, por ver lo horrible de la degeneración que el pecado hace en las personas y que no puede tolerar que el nombre de Dios y de aquellos que se dicen amar a Dios sea insultado y profanado. No podemos hacer, hermanos, lo que nos gusta o lo que nos parece que está bien. Tenemos que hacer aquello que está correcto delante de Dios. Hay un llamado a hacer la voluntad de Dios y a vivir en esa santidad, de la cual la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, hoy es día de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por este hombre levantado en ese momento, Señor, para que tu nombre fuera glorificado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas como este hombre, Señor. Tener un celo por tus cosas, un celo santo, Señor. Un celo de agradarte, de hacer lo correcto, Señor. Que pongas ese celo en todos nosotros, Señor. Porque no queremos andar en nuestra propia manera de pensar, obrar o caminar. Queremos andar en el Espíritu. Queremos apartarnos de la maldad. Queremos ser santos, Señor. Queremos, Señor, ser como este hombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. Que nos ayudes, Señor. Porque nuestra carne se quiere ir con todos los demás a hacer lo malo. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestra mente. Transfórmala, Señor. Quita todo lo sucio, todo lo vil, Señor. Todo lo asqueroso que se ha pegado hasta el día de hoy. Transforma nuestra mente, Señor, porque verdaderamente hemos dejado entrar mucha basura, mucho pecado. Y te pedimos que nos limpies, Señor. Que nos limpies, que nos santifiques, Señor. Que nos des más y más de ti, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. En tu nombre, Jesús. Amén.